Un susurro de luz atraviesa los océanos, llevando consigo nuestras conversaciones. Y sin embargo, el camino que recorre es un hilo más fino que un cabello humano. Este material, de apariencia quebradiza, demuestra ser más resistente que el acero en su capacidad para transportar información. El viaje para crear una sola de estas fibras es uno de los procesos industriales más intrincados que existen. Todo comienza con un elemento tan fundamental como la arena de cuarzo pura y culmina en gigantescas bobinas de cable que se asientan en el lecho marino. A partir de aquí, nos adentramos en líneas de producción de vanguardia para descubrir cómo se fabrican millones de fibras ópticas, la auténtica columna vertebral de la era de la conexión. Un hilo de cristal, más fino que un cabello, se preparaba para encoger el océano. Fue Estados Unidos la nación que lideró la proeza de tender los primeros cables de fibra óptica transoceánicos. En 1988, la línea TAT-8 entró en servicio, uniendo por primera vez América con el Reino Unido y Francia a través de esta tecnología. Aquel momento marcó el amanecer de una nueva era en la conectividad global. A partir de ese hito, el país norteamericano se consolidó como el corazón de la infraestructura mundial de Internet. Esta expansión masiva fue posible en gran medida gracias al impulso de los gigantes tecnológicos estadounidenses. Empresas como Google, Meta y Microsoft no solo utilizan la red, sino que invierten en ella, llegando a ser copropietarias de algunos de los cables submarinos más importantes del planeta. Sin la existencia de la fibra óptica, resulta casi imposible imaginar cómo serían nuestras vidas en la actualidad. Antes de que un pulso de luz pueda cruzar un océano, el viaje empieza en la Tierra. Un material tan común como la arena esconde la clave de la velocidad y la conexión. El proceso para crear fibra óptica arranca con arena de cuarzo de alta pureza. Solo yacimientos de arena blanca, cuidadosamente seleccionados, son aptos, ya que poseen el nivel de sílice necesario para el vidrio óptico. En la zona de extracción, las excavadoras de orugas operan sin cesar, arrancando densas capas de arena para depositarlas en camiones de gran tonelaje. Cada viaje transporta docenas de toneladas de materia prima directamente hacia una instalación de procesamiento cercana. Allí, la arena se vierte sobre cintas transportadoras y atraviesa tamices vibratorios que separan las piedras más grandes y los restos orgánicos. A continuación, es trasladada a tanques de lavado industrial. Estos tanques emplean potentes chorros de agua combinados con agitadores mecánicos para eliminar arcilla, polvo fino y fragmentos de vegetación. El ciclo de lavado se repite varias veces, hasta que el lote completo alcanza el nivel de limpieza exigido. El agua residual de los tanques se dirige a un sistema de reciclaje que recupera las partículas finas de sílice arrastradas por la corriente y minimiza la pérdida de material. Una vez que la arena cumple con los requisitos, se seca en hornos industriales para eliminar toda la humedad restante. Finalmente, se envasa en contenedores sellados, lista para la fase química. En esta etapa, la sílice se transformará en compuestos gaseosos o líquidos, antes de darle forma a la preforma de vidrio, que se convertirá en la fibra óptica. Todo comienza en contenedores sellados, con sílice de una pureza casi absoluta. Desde estos recipientes herméticos, el material se traslada al área de procesamiento químico, donde los técnicos lo transforman en compuestos gaseosos. Sometidos a altas temperaturas, estos compuestos reaccionan y se condensan, formando capas de vidrio ultrapuro. A diferencia del método tradicional de fundir arena en un bloque sólido, esta tecnología construye el vidrio capa por capa, eliminando casi todas las impurezas en el proceso. La transformación ocurre dentro de un tubo de vidrio hueco que gira lentamente, mientras un soplete móvil lo calienta sin cesar. A medida que la mezcla de gases fluye por el interior y se encuentra con el calor intenso,
se convierte en partículas microscópicas de sílice que se asientan en la pared del tubo, creando la estructura deseada. Ajustando la composición del gas, los ingenieros determinan qué sección se convertirá en el núcleo, por dónde viajará la luz y cuál formará el revestimiento que lo rodea. Cada capa se controla con una precisión milimétrica en cuanto a grosor y pureza, ya que la más mínima desviación podría afectar la capacidad de la fibra para transmitir la luz. Debido a estos estrictos requisitos, la fabricación de la preforma es también la etapa más costosa de toda la línea de producción. Las materias primas deben alcanzar una pureza casi perfecta y el proceso de deposición puede durar docenas de horas para una sola preforma, lo que eleva su coste muy por encima de otros pasos. Tras muchas horas de acumulación continua, el tubo de vidrio se solidifica gradualmente hasta convertirse en una varilla densa y maciza, conocida como la preforma. Una preforma típica mide entre 3 y 6 pies de largo y unas pocas pulgadas de diámetro, y en su interior ya contiene la estructura completa del núcleo y el revestimiento de la fibra, pero a una escala mucho mayor. Una varilla de vidrio macizo, a punto de desafiar la gravedad. Una vez lista, la preforma de vidrio se traslada a la torre de estirado, una estructura de acero que se eleva más de 60 pies de altura. En la cima de la torre, la preforma se sujeta y se introduce en un horno especial, donde la temperatura puede alcanzar casi 3600 grados Fahrenheit, suficiente para ablandar su extremo inferior. Cuando el vidrio empieza a fluir hacia abajo, una pequeña gota se estira hasta formar una hebra delgada, marcando el inicio de la producción continua de fibra. A partir de ese momento, todo el sistema opera bajo un control riguroso. La hebra se estira verticalmente hasta alcanzar un diámetro de solo 0.005 pulgadas, más fina que un cabello humano. La clave es mantener la fibra uniforme de principio a fin. Si su grosor varía incluso en una milésima de pulgada, su capacidad para transmitir luz puede verse comprometida. Para garantizar esta precisión, múltiples sensores láser a lo largo de la torre escanean la fibra continuamente, midiendo el diámetro de cada sección con una exactitud asombrosa. Durante esta fase, es común que los operarios utilicen pinzas o pequeñas cuchillas para tocar o cortar la fibra directamente. Este paso es necesario para eliminar la porción inestable del inicio o para cortar una muestra que permita una inspección rápida bajo el microscopio. En ocasiones, también cortan la fibra al final de un ciclo de producción para separar el producto de la maquinaria. Estas acciones aseguran que solo las fibras que cumplen con el estándar avancen a la siguiente etapa. El proceso de estirado puede prolongarse durante horas con una sola preforma. De una varilla de apenas unos pies de largo, la fábrica puede producir fibra óptica que se extiende por docenas de millas, con una calidad y pureza constantes, lista para los siguientes pasos. Recién nacida del fuego, la hebra de vidrio es increíblemente frágil. Para que pueda continuar hacia las siguientes fases, la fábrica aplica de inmediato un revestimiento protector. La fibra atraviesa una pequeña cámara llena de un polímero líquido, formulado especialmente para crear múltiples capas. La capa interna es elástica para reducir fisuras cuando la fibra se dobla, mientras que la externa es más dura para resistir impactos y abrasión. A continuación, la fibra pasa por un sistema de curado ultravioleta. La luz UV endurece el polímero al instante, convirtiendo el líquido en una capa protectora transparente. Este paso está totalmente sincronizado con la velocidad de estirado, lo que asegura un grosor uniforme y una adhesión firme del revestimiento. Con esta capa protectora, la fibra óptica puede soportar la manipulación, el transporte y las pruebas sin riesgo de sufrir daños. Una vez que el revestimiento ha sido aplicado y curado, la fibra es guiada a través de varias estaciones de inspección automatizadas.
Sensores láser supervisan su diámetro y uniformidad, mientras que dispositivos ópticos miden la transmisión de la señal. Esto ocurre de forma continua a lo largo de la línea, para asegurar que la fibra sea estable antes de pasar a la fase de bobinado. El hilo de vidrio, ahora protegido, se prepara para ser recogido. En la zona de bobinado, la fibra se enrolla en carretes masivos situados en la base de la torre. Cada carrete puede albergar docenas de millas de fibra que se enrolla a alta velocidad manteniendo una tensión constante. Si la fibra se tensa demasiado o se superpone de forma irregular, podría agrietarse, por lo que todo el sistema está programado con precisión y es supervisado cuidadosamente. Un brazo mecánico guía la hebra de un lado a otro, depositando cada vuelta de manera ordenada, una al lado de la otra, en capas uniformes. Un proceso similar a enrollar hilo, pero a una escala industrial. Los operarios vigilan atentamente las pantallas que muestran la tensión y la velocidad, listos para intervenir si algo sale mal. Cuando un carrete se llena, el sistema empalma automáticamente la fibra con el siguiente para que la producción continúe sin interrupciones. De esta manera, una única preforma puede producir carretes continuos de fibra, que luego se embalan en contenedores protectores para su transporte seguro. A partir de las bobinas de fibra ya recubierta y probada, la fábrica inicia el proceso de cableado para formar el producto final. Primero, múltiples carretes de fibra se disponen en paralelo y se introducen en una enorme máquina de cableado, donde las fibras se agrupan en haces que suelen contener desde unas pocas docenas hasta varios cientos de hebras. Entre estos haces, los fabricantes añaden elementos de refuerzo de acero o Kevlar para aumentar la resistencia mecánica. El Kevlar es especialmente valioso por ser ligero y al mismo tiempo mucho más resistente que el acero a la tracción. A continuación, el haz completo se envuelve en capas protectoras adicionales. Una cubierta exterior de plástico ayuda a bloquear la humedad y proporciona aislamiento, mientras que algunos cables llevan en su interior un gel bloqueador de agua para evitar filtraciones. En el caso de los cables submarinos, la construcción es aún más compleja, con múltiples capas de alambres de acero enrollados firmemente alrededor del haz, para soportar la presión de las profundidades y resistir daños. La máquina de cableado opera con un ritmo preciso, trenzando los componentes de manera uniforme alrededor del núcleo para mantener la homogeneidad a lo largo de millas de cable. Los operarios supervisan con atención la tensión y el ángulo de enrollado, ya que una desalineación o una compresión excesiva podrían hacer que el cable falle al doblarse. Luz atrapada en vidrio, a punto de enfrentarse a la fuerza bruta. Para que un cable pueda garantizar su fiabilidad durante décadas, debe superar una serie de pruebas exhaustivas que comienzan justo al salir de la línea de producción. Primero, se enfrenta a los ensayos mecánicos y ambientales. El cable es sometido a fuerzas de tracción, flexión y torsión que ponen a prueba los límites de su resistencia. A continuación, viaja a los extremos. Cámaras térmicas lo someten a ciclos de frío glacial y calor abrasador, mientras tanques de alta presión simulan la inmensa fuerza del mar profundo. Le siguen las pruebas ópticas, donde un haz de láser atraviesa su núcleo para medir cualquier pérdida de señal. Estos pasos iniciales están diseñados para detectar con rapidez cualquier defecto de producción o material deficiente. Sin embargo, para certificar su rendimiento en condiciones reales, la fábrica inicia ensayos que abarcan la longitud completa del cable. Los ingenieros conectan ambos extremos a transmisores y receptores ópticos, enviando un flujo de datos continuo durante horas. No se trata solo de pulsos de luz. El sistema transmite vídeo, voz y tráfico de red para imitar su funcionamiento real. Si la señal recorre toda la distancia sin pérdida de paquetes, distorsión o una atenuación anómala, el cable se considera apto.
Además, se somete a una carga continua durante largos periodos para evaluar su estabilidad a largo plazo. Algunas muestras incluso se instalan en entornos reales, enterradas bajo tierra o tendidas en postes de servicios públicos, y su rendimiento se vuelve a medir tras días de operación. Este paso es crucial, pues solo a través de pruebas en el mundo real, el fabricante puede asegurar que el cable soportará un uso de 24 horas al día, 7 días a la semana, durante muchos años. Una vez que el cable supera todas estas rigurosas pruebas, la bobina se considera oficialmente un producto terminado. Pero antes de llegar a los equipos de instalación, debe superar una fase igual de crítica: el embalaje y el transporte. Dentro de la planta, los cables se desacoplan de los equipos de prueba y se transfieren a enormes ejes giratorios. Desde allí, se rebobinan cuidadosamente en espirales uniformes sobre gigantescos tambores de acero o madera reforzada. Cada tambor puede medir varios pies de diámetro y contener cientos de millas de cable continuo. El bobinado debe realizarse con extrema precisión para evitar una tensión excesiva o dobleces pronunciados, ya que el más mínimo pliegue podría degradar el rendimiento de la señal. Tras el bobinado, los extremos del cable se sellan con tapas protectoras para impedir la entrada de polvo y humedad. Cada tambor se etiqueta con su número de lote, longitud, tipo estructural y los resultados de la inspección. A partir de aquí, los ingenieros realizan una comprobación final para asegurar que las bobinas permanezcan intactas durante su movimiento por el almacén. Para el transporte, los tambores se cargan en camiones de gran tonelaje o en contenedores de envío especializados. Cuando el destino es marítimo, se embarcan en buques cableros, naves de telecomunicaciones equipadas con bodegas de varias cubiertas para decenas de estos gigantescos tambores. Sistemas de anclaje de acero los inmovilizan, evitando cualquier movimiento durante travesías que pueden extenderse por miles de millas. Este meticuloso proceso de embalaje y transporte garantiza que cada bobina de fibra óptica salga de la fábrica en perfectas condiciones. Ya está lista para ser desplegada en proyectos de infraestructura, ya sea a través de bulliciosas ciudades o en las profundidades del lecho oceánico. La quietud del puerto se desvanece. En alta mar, la misión pasa a manos de navíos construidos para un único propósito: los buques cableros. Sobre la cubierta, unos colosales carretes se acoplan a un sistema de alimentación que deposita el filamento con delicadeza en el océano. Este atraviesa una serie de dispositivos de control de tensión diseñados para garantizar que descienda de forma segura hasta el lecho marino, sin doblarse ni romperse. La operación es intencionadamente lenta, avanzando a menudo a apenas unas pocas millas por hora, ya que el buque debe seguir una ruta previamente cartografiada con gran precisión. En las aguas más profundas, el cable simplemente se posa sobre el fondo oceánico. Sin embargo, cerca de las costas o en zonas con riesgo de daños por anclas, la estrategia cambia. Allí, unas máquinas de arado excavan zanjas en el lecho marino, permitiendo que el cable quede enterrado varias pulgadas bajo la superficie para su protección. A bordo del buque, un equipo de ingenieros supervisa el proceso sin interrupción mediante sensores y cámaras submarinas. Se aseguran de que el cable se asiente en la orientación correcta y sin sufrir ninguna torsión. Una vez finalizada la instalación, la línea descansa segura en el fondo del mar, conectando continentes a la velocidad de la luz y constituyendo la espina dorsal de la red global de Internet. Desde la pureza de la arena blanca hasta las profundidades del lecho oceánico, el viaje para crear la fibra óptica demuestra el alcance del ingenio humano en su afán por conectar el mundo. Cada metro de cable debe superar docenas de etapas exigentes. El proceso incluye la purificación del material, el estiramiento de la fibra, su codificación y el ensamblaje del cableado. Luego,
se somete a rigurosas pruebas antes de ser transportado y desplegado por buques especializados. El resultado es una inmensa autopista de luz. A través de ella, miles de millones de personas pueden comunicarse, aprender, trabajar y disfrutar del entretenimiento con solo pulsar un botón. Gracias a esta tecnología, una llamada que cruza continentes tarda menos de un segundo en conectar, y las películas que vemos en streaming llegan a nuestras pantallas de forma casi instantánea. Lo que hoy percibimos como algo cotidiano se sustenta en uno de los procesos industriales más complejos del planeta, un espectáculo de ingeniería que muy pocas personas llegan a presenciar.